el hecho de que las venas de la pelvis y de los miembros inferiores realmente funcionan como una unidad anátomo-funcional. Y hay algunos conceptos que me parecen importantes. Unidad que está interconectada y por lo tanto existe una interacción de patología de la pelvis y flujos que salen de la pelvis y se dirigen a venas del miembro inferior, fundamentalmente a la safena magna. Entonces la anatomía dice esto: femoral ilíaca externa, ilíaca primitiva, ilíaca interna, que habitualmente tiene dos ramas. Glútea inferior, tributaria de la ilíaca interna, y el eje glútea superior, y el eje ciática, glútea inferior. También puedo hablar del eje prolongación craneal de la safena parva, glútea inferior, también drenando en la vena hipogástrica. La vena pudenda externa superficial trae sangre del perineo hacia la safena magna, mientras que la pudenda interna lleva flujo hacia la ilíaca interna. La vena obturatriz normal drena en dirección a la hipogástrica y está anatómicamente conectada con una vena profunda que se llama circunfleja femoral medial, que la vemos por ecografía habitualmente. Cuando este paciente pasa a incompetencia pelviana, el reflujo generado en la ilíaca interna o en sus tributarias puede aflorar a superficie alimentando varices epifaciales. Y lógicamente, según sea la ruta de la glútea superior, de la glútea inferior o del eje ciático, será la topografía de las varices generadas. El reflujo de la pudenda interna va a aflorar en el perineo, va a aflorar en un punto específico que Franceschi llamó el punto P y que vamos a mencionar después. La obturatriz también, su reflujo puede generar varices bulboperineales y su carga de volumen y presión puede descargarse también a través de la circunfleja femoral medial directamente al sistema profundo para reiniciar el ciclo. Y cuando está sobrecargada la pudenda externa superficial, puede generar varices en la parte alta del muslo, puede transferir este reflujo a una circunfleja posterior y irse al eje safeno posterior, y puede descargar directamente a la safena magna. Y esto es interesante. Acá, además de Eduardo y yo, hay alguien que haya hecho ecografía general, incluyendo ginecología. Ahí estamos. Bueno, la ciatalgia premenstrual, ¿es o no es una queja frecuente? Relativamente frecuente. Mujeres que dicen que tienen algo parecido a una ciatalgia, pero cuando empieza el sangrado menstrual, desaparece. Bueno, la teoría es la siguiente, es también anatómica. Si la vena ciática tiene el mismo recorrido que el nervio ciático mayor, y como hablamos antes, tiene una forma de conducto único y tiene una forma plexiforme, es muy descabellado suponer que la congestión pelviana premenstrual transmitida por vía descendente a lo largo del nervio ciático sea la causa de este síndrome, que obviamente desaparece cuando se instala la hemorragia menstrual. Estructuras profundas que transcurren por debajo de la pared muscular posterior del muslo y, insisto, estructuras venosas en íntima relación anatómica con las estructuras neurales. ¿Cuáles son las rutas de salida principales del retorno venoso pelviano? La vena ilíaca interna, la vena ovárica y la rectal superior. Y entonces esto también puede generar una discusión. Si estas son las autopistas principales para vaciar de sangre venosa la pelvis, ¿será una buena idea embolizar las ováricas y las hipogástricas? ¿Qué es lo que hacemos? Considerando que la hipogástrica y la ovárica está anastomosada a ambos lados, es decir, los territorios de ambas se anastomosan, y que es posible cruzar la línea media a través del plexo venoso sacro, hagamos el siguiente análisis anatómico. Si obstruimos el origen de la vena cava inferior, ¿cómo se va a vaciar la pelvis?
Y no necesito una trombosis para obstruir este origen. Necesito simplemente un embarazo del tercer trimestre, donde el útero comprime el origen de la cava contra la columna. Cuando esto sucede, ¿por dónde voy a vaciar el retorno venoso pelviano? Fundamentalmente por las venas ováricas, por las venas lumbares ascendentes, que por encima del diafragma se van a llamar ácigos y hemiácigos. ¿Y por dónde más? Por los plexos vertebrales. Y los plexos vertebrales tienen componentes perivertebrales y tienen componentes intramedulares, intraespinales, no intramedulares, intraespinales. Y si yo ahora el flujo que debió irse por la ilíaca primitiva a la cava lo estoy derivando por vía colateral y estoy sobrecargando toda esta historia intraespinal, me puedo imaginar este cuadro. Y cuando me imagino este cuadro de compresión de raíces dentro del canal espinal por la sobrecarga de volumen que estas venas que están ahora derivando tienen, tal vez pueda explicar que la mayoría de los artículos generados por radiólogos intervencionistas, donde embolizan las ováricas y la hipogástrica, y a veces las embolizan en forma bilateral, tal vez esto pueda explicar la presencia de complicaciones neurológicas o síntomas neurológicos que son muy frecuentes en este tipo de pacientes tratados de esa manera. La pierna se drena fundamentalmente por el complejo valvular y por los mecanismos asociados al caminar, ¿no es cierto? Por el ciclo de la bomba muscular o músculo valvular. ¿Y la pelvis? La pelvis se drena porque la presión varía, porque la presión hace un ciclo positivo y negativo. La pelvis se drena facilitada porque hay pocas válvulas en las venas pelvianas y porque hay muchas anastomosis, tanto verticales como horizontales. El síndrome de Cocket, que será Cocket según quienes lean ustedes, o será May-Turner si leen algún artículo de origen norteamericano, consiste en la compresión de la vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca derecha, ya que la cava inferior se ubica a la derecha de la línea media. La arteria ilíaca debe cruzar por delante a la vena para alcanzar el miembro inferior derecho y frecuentemente la comprime contra el plano óseo posterior, principalmente en mujeres, favorecido por el hecho de la lordosis lumbar. Esta compresión que Cocket ya demostró genera adherencias dentro de la vena y predispone para la trombosis, va a crear un lecho de hiperpresión local preobstructiva que se va a descomprimir a través de la ilíaca interna, invirtiendo la dirección de flujo en la ilíaca interna. Y una vez que alcanza la pelvis, sale a través de las tributarias de la ilíaca interna con múltiples posibles rutas. Puede salir por las rectales, generando las hemorroides del embarazo, por ejemplo. Puede salir por las arcuatas de la pared posterior del útero, cruzando la línea media para drenar en hipogástrica y ovárica contralateral. Puede cruzar los plexos perivaginal perivesical. Puede cruzar la línea media a través de las várices, generando várices de venas superficiales prepubianas, como en la derivación de Palma, espontánea. Puede salir repermeabilizando la vena del ligamento redondo. Puede salir a través de la vena obturatoria. Puede salir a través de la pudenda interna y el punto P en el piso de la pelvis. Puede salir a través de las venas glúteas. El hecho de que la sangre puede cruzar la línea media es bien conocido por flebografía, y ahí tienen un ejemplo de cómo pasa el contraste de un lado al otro. El hecho de que la obstrucción de la vena cava inferior va a generar derivación por vía profunda y también por vía superficial en estas rutas parietales también demostradas en este caso. Para quienes les guste la historia de la cosa hemodinámica o que se quieran volver un poco locos escuchando conceptos que a veces se oponen totalmente a muchas cosas que hacemos, por primera vez en la historia se va a hacer este congreso, que es anual en Europa, se va a hacer aquí en Argentina,
en Puerto Madryn, en época de avistaje de ballenas. Así que bueno, es un lugar interesante si le atraen ese tipo de temas. Yo siempre digo, no soy cirujano y por lo tanto no pretendo venderles a ustedes la cirugía de Chiba ni ninguna de las otras formas de hemodinámica. No pretendo eso. Pero en mi experiencia y en la de mucha gente, lo poco que aprendimos de hemodinamia venosa fue leyendo a esta gente. De hemodinamia venosa. De ahí en adelante ustedes sabrán qué pasa con los resultados. Muy bien. ¿Cuál es la importancia clínica de esto que estamos hablando? La posibilidad de embolia de pulmón en mujeres con enfermedad pelviana inflamatoria, la trombosis de la ilíaca interna que es séptica, frecuentemente de